Hola, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar que me escuchan? Buenas tardes, sí la escuchamos. Muchas gracias. Y pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, Ok, gracias. Bien, vamos a dar inicio. Ya somos algunas personas aquí. Em, y bien, mi nombre es Daisy Ramírez y yo soy psicóloga, soy de Honduras. Y en este momento, esta tarde, tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, pues gracias a Voceras por una vida libre de violencia. Esto que estoy haciendo con ustedes, impartiendo este tema esta tarde, es parte de mis prácticas debido al máster de violencia de género que estoy sacando en la Universidad Internacional de Valencia. Y pues estoy apoyando durante este mes con este tema que es tan importante. Así que si no hay nada que a alguien le gustaría compartir, vamos a dar inicio. Esto es una plática, entonces a pesar de que voy a estar haciendo la mayoría de la parte hablada, pues en cualquier momento que quieran decir algo me pueden interrumpir, pueden preguntar, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Es una plática, entonces de eso se trata, que no solamente sea yo quien esté hablando, sino que también ustedes cuando quieran hacerlo. Antes de empezar a hablar acerca del embarazo en la adolescencia, ¿por qué no hablamos un poquito acerca de qué es la adolescencia? Porque bueno, todos y todas seguramente que ya sabemos, ¿verdad? Pero vamos a recordar un poco. Según la Organización Mundial de la Salud, es el periodo de vida que va desde los 10 años hasta los 19 años. Este es un periodo de vida caracterizado por mucha confusión. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo se sentían cuando eran adolescentes, pero yo sí me acuerdo que fue una época muy confusa, muy llena de muchas cosas nuevas que estaban sucediendo, mi cuerpo estaba cambiando, mi familia me comenzaba a ver diferente. Entonces, todas las personas que están a nuestro alrededor pueden notar esos cambios. Y pues como hay varios mitos y tabúes alrededor de la adolescencia, pues la consideramos como la etapa rebelde de nuestra vida. Entonces, yo he escuchado y he visto muchas madres y padres de familia, pues que se sienten preocupados y preocupadas cuando sus hijos e hijas se acercan a la adolescencia, pues porque saben que vienen años o momentos cruciales y duros. Yo pienso que no necesariamente debería ser así si nos comunicamos, entonces, y es parte de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, este es lo que la Organización Mundial de la Salud dice, que es de este periodo. Podemos ver a chicas que incluso están empezando a tener cambios en su cuerpo, como la menstruación, antes de los 10 años incluso. Pero bueno, esto es lo que la OMS dice, desde los 10 hasta los 19 años. ¿Qué podemos apreciar en la adolescencia? Pues bueno, para empezar, los cambios físicos. Yo creo que todas y todos recordamos cuáles son esos cambios que empezamos a sentir. Pues bueno, nos empezó a salir vellito, ¿verdad? Por todo el cuerpo, debajo de las axilas, en los genitales. A las mujeres nos empezaron a crecer los senos, a los chicos les empezó a cambiar la voz, también empezó a salirles vello en sus axilas y en la cara. Pero creo que el cambio físico más radical o que más podemos resaltar es en las chicas cuando viene la menstruación, la venida, la llegada de la menstruación, y en los chicos pues que ya pueden tener su primera eyaculación. Entonces, ¿por qué resalto estos dos cambios físicos? Porque básicamente lo que sucede con estos cambios físicos es que nuestro cuerpo se está preparando para poder tener bebés. Tanto nosotras las mujeres podemos quedar embarazadas y los chicos pueden dejar embarazada a una chica, ¿no? Entonces, eso es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. No estamos preparados ni preparadas todavía para ser madres ni padres, pero pues es un cambio que sucede a muy temprana edad. Entonces, por eso es importante resaltarlo, que sepamos, ¿verdad? Que eso es lo que significa. Y los cambios psicosociales que suceden, pues bueno, es lo que yo les estaba comentando al principio un poco acerca de la confusión, acerca de la personalidad todavía no se ha terminado de desarrollar en la adolescencia, porque la personalidad generalmente termina
de como completarse, podemos decir, o termina de formarse hasta que tenemos, hasta después de los 18 años, como entre 18 y 20 años. Entonces en la adolescencia todavía estamos tratando de buscar quiénes somos, eh, especialmente porque como estos cambios que están sucediendo en nuestro cuerpo nos está diciendo, pues bueno, ya no somos niños, ya no somos niñas, pero pues tampoco somos personas adultas. Entonces es un periodo de transición donde ocurren muchas cosas y sentimos muchas cosas y muchas veces no tenemos con quién conversarlo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero pues a mí me pasó, ¿no? Que habían varias preguntas que yo tenía, que yo quería hacer y pues mi hogar no era pero para nada comunicativo, entonces o me las quedaba o le preguntaba a mis mismas amigas o a mis mismos amigos. Entonces muchas veces la información no era tan confiable. Puedo decir que afortunadamente cuando yo era adolescente todavía no existía toda la tecnología que ahora encontramos. Yo puedo decir que afortunadamente porque, pues bueno, esos y esas adolescentes que tienen acceso, yo creo que todo el mundo ahora tiene acceso a una computadora o un teléfono. O sea, imagínense ustedes tener una duda y que no encontremos a quién hacérsela, pues bueno, ahí está, ¿verdad? Está en Google, que decimos. Entonces, que ponen la pregunta y tienen acceso no solamente a la respuesta a esa pregunta, sino a todo un mundo de posibilidades. Entonces, si no sabemos buscar, podemos encontrar información equivocada. Y uno de los cambios psicosociales más importantes que podemos encontrar durante la adolescencia es la sexualidad. Es el nacimiento, la curiosidad, el despertar de la sexualidad. Ahora, vean que muchas veces no sabemos qué es lo que significa la palabra sexualidad, porque la sexualidad no significa tener relaciones sexuales, ¿de acuerdo? La sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad es las relaciones que tenemos con otras personas, es cómo me veo yo, cómo me siento yo, cuáles son mis cualidades, cómo me gusta ser mujer, cómo me gusta ser chico, entre otras. Pero definitivamente que la parte sexual, o sea, de las relaciones sexuales también se despierta, también empiezan a surgir ciertos deseos en los y en las adolescentes y esto, pues bueno, esto es incontrolable, esto no es que quieran hacerlo, sino que, pues bueno, nuestro cuerpo está segregando un montón de hormonas, todos estos cambios que están sucediendo, como ya comenté, de poder ser madre, de poder ser padre. Entonces, o sea, definitivamente es lo que sucede y no lo podemos parar, no lo podemos detener. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vean, yo quise investigar un poquito y lo que descubrí fue que en México las y los jóvenes están iniciando su vida sexual entre los 15 y los 19 años en promedio. ¿De acuerdo? En promedio. No significa que todos y todas empiezan a esta edad, pero en promedio, eso es más o menos lo que contestaron. Esta información la sacamos, la saqué de una encuesta. Estaba yo leyendo ahí en línea y fue una encuesta que se le hizo a los chicos y chicas adolescentes. Entonces, ustedes me pueden decir, y yo, créanme, yo he trabajado con madres y padres durante mucho tiempo ya, y lo primero que me dicen cuando yo les digo, bueno, hablemos acerca de la sexualidad en los y las adolescentes, y pues se quedan impresionados e impresionadas y me dicen, no, no es momento de empezar a hablar, como crees, están muy chiquitos, están muy chiquitas para empezar a hacerlo. Entonces, o sea, yo entiendo, yo me imagino, yo no soy mamá, pero me imagino, ¿no? La impresión que debe ser o que debe tener en la vida de los madres y padres, porque pues hace unos años era su pequeño o su pequeña y ahora pues ya un adolescente. Entonces, yo lo que les respondo es que el hecho de que no lo platiquemos no significa que no está sucediendo, porque es inevitable, es inminente. Yo muchas veces comparo los cambios hormonales que suceden en los y las adolescentes como una avalancha. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en alguna película las avalanchas, ¿no? O sea, es aquel montón de nieve que viene bajando y que cubre la montaña, que se lleva los árboles, que cubre todo. Entonces, para que podamos entenderlo, algo así funcionan las hormonas y todos los cambios que están sucediendo con nuestros y nuestras niñas. Entonces,
es inminente, realmente es algo que no hay nada que podamos hacer para frenar su crecimiento y para frenar su desarrollo. Entonces, qué mejor que conversarlo. Yo sé que es bien difícil conversarlo, yo sé que no estamos acostumbrados y no estamos acostumbradas. Hay muchos mitos, hay muchos tabú, nos da vergüenza, pero pues bueno, tenemos que empezar a quitarnos esa vergüenza y empezar a conversar, porque este es un tema, como les digo, así es como tienen que verlo, inevitable, inminente. Su llegada no puede ser detenida. Entonces, de estos chicos y chicas que fueron entrevistados y entrevistadas, la gran mayoría, 97%, vean ustedes, conocen por lo menos un método anticonceptivo, pero conocer significa que yo puedo nombrarlo. Ah, sí, yo sé que existe el condón, sí, yo sé que existen las píldoras anticonceptivas, yo sé que existe el DIU, yo sé que existe el otro aparatito que se ponen las chicas acá en el brazo que honestamente no me acuerdo cómo se llama, pero el hecho de conocer y poder nombrar no significa que los vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, esto fue lo que reveló la encuesta, que más de la mitad de esos y esas jóvenes que tuvieron relaciones sexuales entre los 15 y 19 años no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Esto es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque nuestros y nuestras jóvenes, esto lo que significa es que están teniendo relaciones sexuales irresponsablemente, ¿no? Sin cuidarse, quizás sin saber. Yo he escuchado incluso a muchas personas adultas que dicen, no, es que en la primera vez no pasa nada. No puedo ni quedar embarazada o no puedo embarazar a la chava eh, o no puedo contagiarme de una enfermedad de transmisión sexual porque es la primera vez. Entonces, vean, esto, o sea, es una desinformación que existe porque sí, yo también conozco muchas chicas que de hecho quedaron embarazadas en su primera relación sexual por lo mismo, porque creyeron que no era posible y pues sucedió. Datos de la Secretaría de Salud en México muestran que la mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años. ¿Qué significa esto? Vean ustedes lo que dice ahí, demanda insatisfecha. Muchos y muchas adolescentes, pues como sabemos, vimos anteriormente, sí conocen un método anticonceptivo, entonces muchas y muchos van a buscarlos para poder tener relaciones sexuales, pero no se les brinda porque por lo mismo, porque son adolescentes. Entonces, por eso significa demanda insatisfecha, que aunque quisieran tener acceso, que aunque quisieran utilizarlos, pues no se les está brindando. Y el hecho de que no se les brinde no significa que van a dejar de tener relaciones sexuales. Y esto es entonces lo que es muy preocupante. Se estima que 17.4 de los nacimientos totales, o sea, totales de todo el año, corresponden a mujeres menores de 20 años, o sea, a adolescentes. Y estos embarazos, hasta el 80% de ellos, pues por supuesto que no son planificados. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay? Porque miren, ustedes me pueden decir 17.4, no es muy alta, pero sí, es súper alta esa tasa. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Hay dos razones. Disculpen, perdón. Hay dos razones por las que está sucediendo esto. La primera es la falta de acceso a educación sexual, que es más o menos en lo que nos vamos a concentrar hoy, porque yo les quiero contar acerca de la educación sexual. Y segundo, falta de servicios de prevención y de anticoncepción. ¿Ok? ¿Qué significan los servicios de prevención? Significa esto que estamos haciendo aquí, conversar, que alguien nos diga, que alguien nos informe acerca de estadísticas, de datos científicos, que nos comente cómo están las cosas para que podamos prevenir. Prevenir significa hacer algo antes que suceda, ¿no? Por eso estamos hablando de prevención de embarazo adolescente. O sea, antes que nuestras adolescentes salgan embarazadas, entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a evitar, a prevenir esos embarazos? Y por supuesto, la falta de servicios de anticoncepción. Pues bueno, como ya se los dije, ¿no? Los y las adolescentes no tienen acceso a estos servicios anticonceptivos. Antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Ustedes
recuerdan cuando eran adolescentes, si tuvieron alguna pregunta, pues seguramente que sí, tuvieron alguna pregunta, tenían curiosidad, pues de saber, no necesariamente de relaciones sexuales, pero también incluyámoslo ahí, pero sí como con la menstruación, de los cambios que estaban sintiendo en su cuerpo. Entonces, estas preguntas que ustedes tenían, ¿me podrían comentar a quién recurrieron o dónde recurrieron para poder contestarlas? Un par de personas que quieren, si quieren alguien hablar por el micrófono, genial, si no, pues eh, por el chat estaría bien. Solo un par de personas que me contesten cómo recuerdan ustedes o cómo recuerdan ustedes que se informaron o a quién le preguntaron acerca de estos temas cuando ustedes eran adolescentes. Yo, Muy bien, adelante. me acuerdo que no era yo la de la curiosidad, más bien era como mis compañeros de secundaria y le preguntaban mucho a la maestra de inglés, pero la información que nos daba la maestra de inglés siempre estaba enfocada a sus pensamientos y a sus ideales, que eran súper religiosos. Entonces, como que sí nos hablaba de cosas medio importantes, pero siempre desde su perspectiva y como diciéndonos, que no lo hiciéramos. Ese era su mayor consejo siempre. Nunca como de si lo hacías, qué podía pasar o así. Ok, excelente, muchas gracias. Definitivamente, eso es una de lo que más sucede, ¿no? Que las personas que nos están comentando, que las personas adultas que nos están respondiendo, pues lo único que nos dicen es no, no se puede hacer, no tengan relaciones sexuales, eso es pecado, eso es malo. En las otras ocasiones, en las otras charlas, yo les he comentado, porque hay un caso que a mí me ha impactado mucho, de una señora que ya está grande, ya tiene sus hijas, está casada, y no puede disfrutar tener relaciones sexuales con su esposo. Pensamos que tenía algo malo, ¿no? Pero se hizo todo, pensamos que era un caso de vaginismo, ya se le hicieron todos los exámenes y no tiene nada, o sea, físicamente no hay nada malo con ella, pero la culpa, todo lo que le metieron ahí en la cabeza alrededor de la sexualidad, provoca que ella siente tanta culpa al momento de tener relaciones sexuales que es incluso doloroso y por supuesto no las puede disfrutar. Entonces, pues las consecuencias de la desinformación puede tener, como pueden ver ustedes, consecuencias a lo largo de la vida, pues, o sea, para siempre. ¿A alguien más le gustaría compartir dónde o quién respondió sus preguntas? Bien, vamos, mientras esperamos, les quiero contar lo que está sucediendo en la actualidad. Como yo les dije, afortunadamente, cuando yo era adolescente y tenía estas preguntas, no teníamos tanto acceso a la tecnología. Incluso la televisión era bastante limitada. Entonces, ¿qué sucede ahora? Sucede que cuando nuestros y nuestras adolescentes, e incluso niños y niñas, tienen preguntas, tienen curiosidad, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde creen ustedes que se van a buscar información? Es en el internet, es en la televisión que ahora pues tiene cualquier cantidad de programación no apta incluso para niños y niñas. Entonces se van y buscan, ponen su pregunta y ustedes saben que ponemos una frase en Google y salen cualquier cantidad de páginas, cientos y cientos de páginas que salen con información que no necesariamente es la correcta. Entonces, una una de las preocupaciones más grandes que existen en la actualidad, tanto para madres, padres, maestras y pues todas las personas que estamos en el área, es que nuestros niños, niñas y adolescentes están aprendiendo acerca de las relaciones sexuales con la pornografía. Ahí es donde aprenden
aprenden lo que significa tener relaciones sexuales. Y aquí todos y todas sabemos que así no es como funciona el sexo. Eso no es el sexo. Estas personas son actores y actrices que solamente están haciendo un papel, están haciendo una película, están ganando dinero. La industria de la pornografía es una industria multimillonaria, así es como hacen dinero, pero no es la realidad. Entonces, ustedes no tienen idea se, se malforma, se malversa la idea de lo que es tener relaciones sexuales si la persona tuvo acceso a pornografía desde que estaba pequeña, en sus primeros años, en sus inicios. Entonces, no solamente tiene consecuencias para esta persona, no porque se va a ir a encontrar con cosas diferentes, sino que también la idea equivocada que se forman, especialmente de nosotras las mujeres, y cómo nuestro cuerpo es hipersexualizado en la pornografía. Entonces, pues bueno, por eso les preguntaba, porque es súper importante que nuestros y nuestras adolescentes tengan fuentes confiables de para dónde acudir cuando tengan preguntas. Ok, las consecuencias de estas que estamos hablando aquí en este momento que pueden ver en pantalla son de los embarazos adolescentes. Consecuencias físicas es que el hecho de que una chica pueda quedar embarazada no significa que debería, porque su cuerpo todavía no está preparado. ¿Cuántas chicas conocemos o cuántas mujeres adultas? Pues conozco yo que quedaron embarazadas muy jovencitas y tuvieron abortos espontáneos porque sencillamente su cuerpo no estaba preparado. Y las consecuencias físicas, pues no solamente para ella, sino que también pueden ser para el bebé o la bebé. Hay estadísticas que hablan acerca de que la mayoría de bebés que nacen de madres adolescentes tienen bajo peso al nacer, tienen problemas respiratorios, pues entre otros. Las consecuencias sociales para una chica que está embarazada es, pues bueno, ya las conocemos, ¿no? Se le trunca la vida, tiene que dejar muchas veces, tiene que dejar de estudiar y esto lo que significa es que no va a poder tener un empleo digno después. La mayoría de estas chicas pues se vuelven madres solteras, eso es una consecuencia social terrible también. La vergüenza, el estigma al que ella se enfrenta todos los días, tiene consecuencias terribles que van ligadas con las psicológicas también. Lo que nos tiene que quedar claro es que un embarazo adolescente es considerado un embarazo de riesgo siempre. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Porque para eso estamos aquí. Para mí, la respuesta es educación sexual. Esa es una de las formas como podemos prevenir y créanme que funciona. Yo he trabajado con una organización donde desde que están chiquitos y chiquitas les empezamos a hablar a los niños y a las niñas y pues bueno, ya tenemos varios y varias adolescentes que pues bueno, no han salido embarazadas. Entonces eso es algo genial. Entonces, ¿qué es la educación sexual? Yo les quiero comentar a ustedes esta tarde acerca de la educación sexual. Es un proceso educativo continuo. Vean, lo vamos a ir desglosando porque cuando vemos así toda la definición nos puede abrumar un poco. Proceso educativo. ¿Qué significa la palabra educativo? Ven, es diferente a lo que nos comentaba, creo que era Fernanda, sí, Fernanda me parece que fue quien habló, como ella nos decía, ¿no? Que esta maestra lo que les decía era, les daba información acerca de lo que ella pensaba, ¿no? Como ella había vivido su vida, como a ella le habían enseñado, y esto era lo que transmitía a sus alumnos y alumnas. Entonces, educativo significa que no nos vamos a inventar nada, que no vamos a tomar lo que creemos que es correcto, lo que hemos escuchado, sino que nos vamos a informar con datos científicos, con datos reales. Y esto es lo que vamos a transmitir. Continuo significa que lo vamos a hacer desde que son niños y niñas, por supuesto toda la adolescencia y por qué no también en la adultez. Les aseguro que muchos y muchas personas que estamos aquí no conocemos toda la información acerca de la sexualidad. Tenemos todavía muchas preguntas sin responder. Entonces, yo creo que este es un proceso que debería ser durante toda la vida. Entonces, está vinculado profundamente a la formación, ven, como dice acá, niños, niñas y jóvenes, para que les aporte información científica y elementos de esclarecimiento y reflexión
Para mí, lo más importante de la educación sexual es que nos enseña a pensar. ¿Y cómo podemos hacer pensar a las personas? Pues bueno, brindándoles datos científicos, datos reales y concretos, que incorpora la sexualidad de forma plena, enriquecedora y saludable en los distintos momentos y situaciones de la vida. Entonces, la educación sexual lo que busca es desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude o posibilite adquirir una actitud positiva a la sexualidad. Pero antes de adquirir esta actitud positiva a la sexualidad, yo creo que podría ser que nos ayude a pensar, que les ayude a los y las adolescentes a pensar si quieren realmente empezar a tener relaciones sexuales. Es que eso es lo que tenemos que enseñarles y eso es lo que busca la educación sexual. Enseñarles que las relaciones sexuales no es así como lo pintan en las películas, no es como lo pintan en las telenovelas, no es así de fácil. Empezar una vida sexual activa va a tener consecuencias, viene con muchas responsabilidades, no debería ser una decisión tomada a la ligera. Yo sé que en nuestro cuerpo están sucediendo cosas, yo sé que sentimos cosas novedosas y nuevas, pero se trata de que tengan un espacio primero para que sepan que estas cosas que están pasando, que están sintiendo, son completamente normales. Eso es normal, no pasa nada, eso les tenemos que decir siempre, pero sí podemos controlar estas cosas que nos están sucediendo. Y esto es algo que va especialmente para los adolescentes hombres, porque en nuestra cultura creemos que el hombre no puede controlar su apetito sexual. Eso es algo bueno, que sucede. Yo soy de Honduras, pero estoy segura que también ahí en México sucede. Esto es un mito. Yo creo que es incluso algo mundial. Es un mito, ¿no? Por ejemplo, por eso es que existe tanta violencia sexual. O sea, las mujeres, por ejemplo, cuando hay una violación o un abuso, se culpa mucho a la víctima, no que ella, que cómo estaba vestida, que ella como, porque estaba en esa fiesta, que ella, porque dejó entrar a ese hombre a su casa, ¿no? Porque todo culpamos a la mujer porque creemos que tenemos que dejar de hacer cosas para provocar a los hombres. Yo como lo explico y como se los digo es, un hombre que no es un agresor sexual puede tener a una mujer desnuda frente a él que no la va a tocar sin el consentimiento de ella. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que empezar a cambiar. ¿Ven lo que les digo? Que todos los días podemos aprender algo nuevo. Entonces, pues tenemos que empezar a cambiar, a pensar, a procesar. Y una de las cosas más importantes es esa. Todas las personas podemos controlar nuestro apetito sexual. ¿Por qué? Porque no somos animales. Ahí vemos a los perritos y a las perritas de la calle, ¿cierto? Cuando andan en celo, no pueden evitarlo, no pueden razonarlo. Los seres humanos somos diferentes. Entonces, esto es muy importante enseñarlo y que nosotras y nosotros también lo aprendamos. Entonces, desarrollar pensamiento crítico. ¿Cómo? Como se los estoy diciendo yo ahorita a ustedes, con datos científicos, con datos que son correctos. Esto que yo les estoy comentando no es que yo me lo estoy inventando, no es porque yo soy feminista, que estoy defendiendo a las mujeres. No, es porque así es, esa es la realidad. Entonces, eso es lo que necesitamos, ven, decirle a la persona, mire, a nuestros adolescentes, esto es toda la realidad. Ahora, ustedes deciden o no explicarles qué son las relaciones sexuales, qué sucede durante las relaciones sexuales, no solamente qué son los anticonceptivos, porque no necesariamente tenemos que conocerlos. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los anticonceptivos? Por ejemplo, ¿qué sucede mentalmente en una o un adolescente cuando empiezan a tener relaciones sexuales? Entonces, ven, todo esto es lo que busca la educación sexual. Pensamiento crítico, que si van a empezar a tener relaciones sexuales, está bien, pero que decidan, ¿no? Responsablemente, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a cuidar? Incluso, ¿dónde lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que necesitamos, que empiecen a pensar. Ayuda a los y las adolescentes a reconocerse e identificarse como seres sexuales y sexuados durante su vida sin sentimientos de culpa. Qué terrible, como el caso que les comentaba de la señora que fue mi paciente.
La sexualidad no debería por qué brindar ese sentimiento de culpa. Lo que pasa es que nunca nos han enseñado, solamente nos han dicho que no, que es malo, que es pecado, que no se puede, que estamos chicos, que estamos chicas. Entonces, nos tiene que ayudar a reconocernos, a identificarnos como seres sexuales. ¿Por qué? Porque lo somos. Acuérdense de la avalancha para que les ayude un poquito. Yo sé que es bien difícil estar escuchando esto, pero es algo que está sucediendo. Les sucedió a ustedes también. Una de las partes que más me gusta a mí de la educación sexual es que ayuda a propiciar relaciones de respeto, de valores, solidaridad y equidad entre las personas. La mayoría de personas no sabemos cómo estar en una relación. ¿Por qué? Por los mitos del amor romántico. Los mitos del amor romántico. El amor romántico es aquel que vemos en las películas, en las telenovelas, en general, todo lo que conocemos, ¿no? Como de ficción, en los libros incluso. ¿Cuál es un mito del amor romántico? Que el amor todo lo puede y que por amor entonces yo tengo que hacer todo lo que la otra persona me pide. Como por ejemplo la famosa prueba de amor. Muchas adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales por esto, porque su pareja les dice, bueno, es que si de verdad me querés, entonces me vas a dar la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Tu virginidad. Entonces, este es un mito. Otro mito que existe, para resumírselos bien. A mí me gusta utilizar para explicar, por ejemplo, ya es algo un poco más extremo, pero el caso de una relación donde exista violencia. Violencia física, violencia psicológica. ¿Ustedes se acuerdan de el cuento de la Bella y la Bestia? Este cuento resume básicamente eso del amor romántico. ¿Cómo me van a decir? Bueno, ustedes se acuerdan que Bella al final fue forzada, ¿verdad? Hay varias, yo he leído varias historias, pero básicamente la que más me ha llamado la atención es que ella, por salvar a su pueblo, por salvar a su papá, para impedir que su papá fuera llevado por la bestia, ella se ofreció como voluntaria. Entonces, pues al principio la tenía encerrada la bestia, poco a poco la fue dejando salir y ella pues con sus atenciones, con su cariño, con su forma de ser, se lo fue ganando a él. Le leía, pues le hacía la comida, ya se imaginan ustedes. Lo que sucede es que se dan un beso y entonces él se convierte en el príncipe azul que ella tanto había soñado. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos enseña este cuento? Nos enseña que el amor todo lo puede. Eso, o sea, que el amor, ¿por qué lo estoy comparando el cuento de la Bella y la Bestia con una relación de violencia? Porque es exactamente así como sucede. La mujer generalmente en una relación de violencia cree que es ella la del problema, entonces que ella tiene que hacer todas estas cosas para que su príncipe azul regrese, porque todos los agresores al principio son príncipes azules. Ninguna mujer se mete de lleno en una relación con una bestia. Todos son príncipes azules. Se van convirtiendo en bestias cuando va pasando el tiempo. Entonces, ella, tal cual lo hace Bella en el cuento, es muy atenta, es muy paciente, es muy cariñosa con él, con la esperanza que algún día vuelva a ser su príncipe azul. Entonces, esto es algo que nos enseña. Yo no estoy diciendo que el amor no es importante y que el amor no debería estar en una relación. Claro que sí, es muy importante, pero no solamente el amor. No solamente el amor. ¿Qué más necesitamos en una relación? Necesitamos respeto. Necesitamos respetar el espacio, quién es la otra persona, no tratar de cambiar a la otra persona por el hecho de estar conmigo, no hacerla a mi manera. Solidaridad, como dice ahí, empatía. Bueno, seguramente podemos hacer una larga lista de cosas que creemos que deberían estar en una relación. Y ven, y la equidad, por supuesto, que ambos, hombre y mujer, debemos tener el mismo nivel de importancia durante la relación. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, nuestros y nuestras adolescentes no saben esto y por eso es que está existiendo, no tienen idea de ustedes cuánta violencia existe en los noviazgos adolescentes.
de verdad se asustarían si yo empiezo a contarles, pero creo que nos lo podemos imaginar. Ahora con las aplicaciones que existen, pues bueno, que me des la contraseña de tu teléfono, que dónde estás, mándame la ubicación, mándame una fotografía. Esto es violencia, lo que le llamamos ahora, lo que le llaman, ¿verdad? Porque yo estoy en contra de esa palabra y no la utilizo, más bien trato de decirle a las personas que no la utilicen, el famoso término tóxico y tóxica. Básicamente la toxicidad de la que estamos hablando, que se ha puesto tan de moda, es violencia disfrazada. Es violencia pues, que lo estamos convirtiendo en algo chistoso, pero en realidad es violencia. Pónganse a pensar ustedes, ¿quiénes son los y las tóxicas? Personas manipuladoras, personas que tienen una cantidad de celos que no son normales. Entonces, al final es violencia. Entonces, esto es lo que nuestros y nuestras adolescentes están aprendiendo. Y lo que la educación sexual pretende es ayudarles a que conozcan cómo son o cómo deberían ser en realidad las relaciones románticas. Ayuda también a favorecer el desarrollo de conductas sexuales conscientes y responsables. ¿De acuerdo? Nuestros jóvenes van a empezar van a tener relaciones sexuales. Eso es algo que no podemos controlar, eso es algo que no podemos evitar. Quizá lo podemos posponer un poco si conversamos y les decimos todas estas cosas, pero al final lo van a hacer. Entonces, ¿qué queremos? Esto precisamente, que desarrollen conductas sexuales conscientes, o sea, que cuando vayan a tener relaciones sexuales con alguien, que lo piensen, que no solamente se dejen llevar por el momento, irresponsables. Tengo un método anticonceptivo a la mano, ¿no? Eso, ¿dónde? Porque recuerden, podemos controlar nuestro apetito sexual, tanto hombres como mujeres. Y la educación sexual ayuda a fortalecer la comunicación con la familia. Definitivamente, yo soy fiel creyente de esto, pero por supuesto también sé lo difícil que es como madre, como padre, sentarse a conversar. Si yo, como les comenté, que no tengo hijos e hijas, pero sí tengo acceso a adolescentes y a jóvenes, y a veces me he topado con que cuando me hacen alguna pregunta, pues bueno, me sorprende, o quizá no estamos en ese momento, solo llegan y me preguntan y pues bueno, me quedo sorprendida, porque también lo vi o la vi niño o niña, ¿verdad? Entonces yo sé que es impactante, eso sí lo he sentido y eso sí lo puedo comprender. Entonces me saca de onda un poquito, pero bueno, luego me pongo a pensar, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que pensar también. Si ustedes no responden esta pregunta o si les dicen no, no es momento de que sepas eso o no es momento que estés pensando en eso, lo único que van a hacer es cortar esa comunicación pues casi que para siempre. La próxima vez que este adolescente o esta adolescente o niño o niña tenga una pregunta, ¿ustedes creen que va a acudir a ustedes? Seguramente que no, porque ya se encontraron con una barrera, ya se encontraron con una negativa. Y esto no significa que se va a quedar con la curiosidad. Es que eso es lo que a veces nos cuesta entender, que el hecho que pensemos que no es momento que lo sepa, no significa que no va a dejar de saberlo o de querer saber. Siempre va a buscar quien le conteste. Entonces, ¿qué mejor que una persona adulta que le quiere y que le va a contestar con la verdad? Pero eso sí, vamos a contestar con la verdad. Acuérdense, es un proceso educativo. Nos vamos a informar. Y si no sabemos la respuesta, no pasa nada. No somos personas que lo sabemos todo, ¿cierto? Pero entonces podemos utilizar la tecnología para algo bueno. Porque todo esto, miren, yo ahorita que estaba buscando, pues yo me fui al internet, ¿no? Cuando me dijeron, tenés que hablar acerca de embarazo adolescente, yo me fui al internet también. Hay una cantidad de información y de manuales hablando de educación sexual que ustedes no tienen idea. Realmente solo es de buscar, solo es de querer saber, de querer hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, proceso educativo, no lo que a mí me enseñaron, no lo que yo creo que cómo debería funcionar, sino la verdad. Hechos científicos, hechos estadísticos. ¿Quiénes somos las personas responsables de la educación sexual? Por supuesto, la familia. Alguien la otra vez me preguntaba
¿Y cuándo tengo que empezar a hablarle a los niños y a las niñas acerca de todos estos temas? Y yo les dije desde que empiecen a preguntar. Si un niño o una niña de 4 o 5 años les hace alguna pregunta, es porque, bueno, porque ella tiene curiosidad. Entonces tenemos que aprender a tomar como normales estas cosas. Vean, el otro día me comentaba una amiga que tiene un bebé de 3 años. Ella deja que él se bañe con ella y ella andaba con la menstruación, entonces estaba viendo cómo se cambiaba la toalla sanitaria. Entonces él le preguntó que qué era eso. Entonces ella le estaba contando, ¿no? Acerca de la menstruación y después aprovechó a contarle que cómo nació él y eso. A él eso ya se le olvidó, ¿de acuerdo? Ese niño seguramente no va a recordar esa explicación. Pero ¿qué es lo importante que podemos rescatar de eso? Que él en el futuro que tenga cualquier otra pregunta, va a preguntarle a su mamá. ¿Por qué? Porque su mamá fue accesible, porque su mamá le contestó, su mamá no se enojó, su mamá no le dijo, no, hasta que estés grande te voy a explicar, porque cuando esté grande seguramente ella no la va a buscar a ella. Entonces, ven la importancia de la comunicación y por supuesto, pues esto de la sexualidad deberíamos empezar a aprenderlo desde que estamos chiquitos y chiquitas. ¿Cómo? Yo no les estoy diciendo que les digan a sus niños y niñas cómo funcionan las relaciones sexuales ni eso, pero por ejemplo, los órganos sexuales, los genitales. Enseñar a decirle el nombre correcto a los genitales, eso es educación sexual básica. Mire, este es su pene, este es su vulva. ¿De acuerdo? No, porque generalmente lo que hacemos es ponerle nombres para ni siquiera mencionar los genitales frente a los niños y niñas. Entonces, por eso es que empezamos en la familia. Luego, pues, vamos hacia afuera, ¿no? Con las amistades, los establecimientos educativos. Yo considero que esta debería ser una materia en los colegios, en las escuelas, porque tenemos mucha falta de información en los servicios de salud, por supuesto, medios de comunicación, o sea, toda la comunidad. La educación sexual debería estar presente en toda nuestra vida y pues que todas las personas podríamos o deberíamos poder hablar acerca de ello. Les quiero compartir un poquito acerca de la violencia sexual, porque cuando pensamos en violencia sexual, pensamos en precisamente esa imagen que yo decidí poner, pues para eso, para ese fin. Pensamos en una violación, pensamos en que alguien forza a otra persona a tener relaciones sexuales. Eso es lo que pensamos, pero yo les quiero contar esta tarde que la violencia sexual no necesariamente se mira así. Entonces, cuando vemos, se da más que todo en adolescentes mujeres, esta violencia sexual de la que les voy a hablar en este momento. Mujeres adolescentes teniendo relaciones sentimentales con adultos, con hombres adultos, mayores que ellas, mayores de 21 años. Esto es algo que está sucediendo mucho. Yo creo que todos y todas conocemos a un adolescente que tiene una relación con una persona mayor y lo que escuchamos generalmente es que sí, que ella es la caliente, que ella es y empiezan, ¿verdad? Los adjetivos. Eso yo los he escuchado también. Tenemos que tener mucho cuidado porque aunque ella se muestre enamorada, aunque ella sea quien esté accediendo, que le responde las llamadas, que le responde los mensajes, que accede a verlo, ¿de acuerdo? Por eso es que es difícil ver esto, porque se supone o se ve que ella está enamorada. Entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque detrás de todo este enamoramiento que ella está mostrando, hubo mucha manipulación. ¿Cómo puedo saber esto? Porque lo primero que les dije, un hombre adulto, un hombre con una posición de poder. ¿Qué hace un hombre adulto buscando tener una relación sentimental con una adolescente? Eso es lo que ustedes tienen que ponerse a pensar. ¿Por qué esta persona adulta no puede tener una relación sentimental con una mujer de su edad o una mujer adulta? Tantas mujeres que hay. ¿Por qué un adolescente? Alguien me contestaba el otro día, porque son más fáciles de manipular. Y esto es la verdad. El hecho que la chica se muestre enamorada, como les digo, no significa que no haya habido coerción detrás.
Y sucede también con la violencia sexual. Chicas que están teniendo relaciones sexuales con estos hombres adultos porque ellos les están diciendo que como ellos son hombres, quieren tener relaciones, quieren estar con una mujer, quieren estar con una persona que haga cosas de mujer. Entonces, que si ella no está dispuesta a hacerlo, pues que no pasa nada, que se dé. Y ella, pues, enamorada, entonces accede. Entonces, es importante que sepamos que también esta es una forma de violencia sexual, que estemos pendientes de nuestras chicas, que no solamente juzguemos, las juzguemos, sino que sepamos que esto está sucediendo. Bien, esto es todo lo que yo tenía preparado para ustedes. Todavía tenemos algunos minutos, así que a alguien le gustaría, tiene alguna pregunta, a alguien le gustaría decir algo, comentar algo de su experiencia o pues lo que ustedes quieran. Bueno, parece que nadie tiene comentarios o preguntas, entonces no me queda más que agradecerles por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Me alegra. Bueno, que tengan una bonita tarde. Hasta pronto. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Una buena tarde a todos. Bye. Adiós.